Buenos días, muchísimas gracias a la Organización de Estados Americanos por invitar al Banco Interamericano de Desarrollo. Gracias, Jorge. Gracias, Montserrat. Nos disculpamos con todos ustedes porque no podemos estar presentes. Nos encantaría estar presentes en Veracruz, pero por temas de agenda tuvimos que asistir a otros eventos y en otras partes de América Latina, pero no queríamos dejar de estar presentes hoy. Entonces, agradeciendo nuevamente por este espacio, lo que queremos hacer es presentarles nuestro flagship report sobre transporte y cambio climático. Desde el BID todos los años nosotros trabajamos mientras voy cargando la presentación, les voy contando, todos los años trabajamos sobre una publicación que sea emblemática para el sector transporte. Creo que allí ya deberían verlas, sí. Para el sector transporte, el año pasado fue sobre transporte y cambio climático. Uno de los temas que vimos en esta publicación tiene que ver con transporte marítimo y por eso tiene que ver, ¿no? con este evento que se está realizando ahora en Veracruz. Y si tuviéramos que resumir en muy pocas palabras, ¿cuál es el principal mensaje de nuestro flagship report? Bueno, es tiempo de actuar y por primera vez el sector transporte de la región puede contar con un análisis comprensivo sobre el estado, los desafíos, las oportunidades que el cambio climático presenta para el transporte en la región y también cuáles son las estrategias para generar ese cambio, incluyendo en este caso al transporte marítimo. ¿Por qué interesa el transporte marítimo, el transporte en general para el cambio climático? Y ya después vemos el transporte marítimo, porque en realidad el transporte es un cuarto de las emisiones de CO2 a nivel internacional y estas emisiones han venido creciendo en las últimas décadas muy rápidamente. Y si bien esto es a nivel internacional, ahora vamos a ver en el caso de América Latina, de ese cuarto que les comentaba anteriormente que el transporte representa en las emisiones globales de CO2, en América Latina las emisiones de transporte sobre ese global es apenas el 2%, pero lo vamos a ver en este gráfico, esas emisiones se han venido incrementando, también se han más que duplicado en los últimos 30 años, si bien está muy lejos, ¿no? de los niveles que vemos en las barras que son azules de Asia-Pacífico, pero esto nos dice que debemos tomar acciones rápidamente para reducir ese nivel si queremos llegar como región a cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Ahora, en el reporte vemos todos los modos de transporte y dentro de eso también el transporte marítimo. En el caso de transporte marítimo, ustedes seguramente saben, las emisiones no se contabilizan a nivel nacional, salvo que sean las emisiones de cabotaje o de transporte doméstico, marítimo, fluvial. En el caso internacional de transporte, si las sumáramos todas, sería el sexto mayor emisor de CO2 a nivel mundial y ¿no? Ya por encima de Alemania, por ejemplo, y se requiere una acción radical para, se ven aquí en las gráficas, cómo debe cambiar esta tendencia para cumplir con esas cero emisiones netas que nos dice la estrategia de la Organización Marítima Internacional de 2023. Ahora, el sector también está impactado gravemente por los efectos del cambio climático. Y estos efectos también se han incrementado, lo vimos recién pasar allí en el gráfico en los últimos 100 años. Nosotros en nuestro estudio hicimos un análisis de escenario sobre cómo podía ser afectado el transporte marítimo, miramos a los puertos de la región y lo que vemos es que sin una acción específica de adaptación, varios de nuestros puertos están ahí en rojo, podrían ser afectados por el incremento del nivel del mar hacia 2100. Y estos puertos son claves para la conectividad regional. Entonces, lo que les decía, ¿no? Es tiempo de actuar en el caso de la descarbonización. Si no tomamos acciones,
a nivel de transporte para América Latina. Las emisiones incrementarían en 17% para 2050, ubicándonos muy lejos de cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, que requieren, en vez de aumentarlas, ¿no?, reducirlas en la mitad. Entonces, el tamaño del desafío es realmente importante. En el caso del transporte marítimo, sabemos que las negociaciones en el seno de la Organización Marítima Internacional están progresando, hay medidas de corto, mediano y largo plazo, hay medidas técnicas, hay medidas económicas sobre las cuales se va a seguir avanzando, y esas medidas están llegando directa o indirectamente a las mesas de planificación de nuestros ministerios. Hay regiones que a nivel de sector público y de sector privado están tomando medidas muy interesantes que necesitamos observar. Por ejemplo, el caso de la Unión Europea con su estrategia de fuel, y también con su estrategia de incluir en el transporte marítimo dentro del carbon pricing. Pero lo que vemos es que a medida de que los líderes internacionales están avanzando en la implementación de diferentes instrumentos para estimular esa transición que se requiere en el sector, en el caso de América Latina, en realidad, en general hay una atención limitada, esto siempre en términos relativos, ¿no? Cómo van los líderes internacionales versus el estado de la región, una atención limitada en los temas de mitigación al cambio climático y también la resiliencia. Lo que vemos es que no existe tanto awareness de la importancia de la sostenibilidad en el transporte marítimo. También hay pocos casos en los cuales este tema está presente en los instrumentos de planificación a nivel sectorial. Una gran cantidad de puertos de la región, salvo algunos líderes, no tienen inventarios de emisiones a nivel portuario, entonces también se parte de una situación de bastante incertidumbre. Por supuesto, faltan esos planes de adaptación que casi todos los puertos en Europa y también en Estados Unidos tienen. Y en general hay una falta de estrategias, de instrumentos para incentivar esa transición en el sector marítimo, si bien vemos que existe mucha atracción actualmente en ciertos países en el tema, por ejemplo, del hidrógeno verde. Entonces, los países a nivel, ahora vamos a ver qué están haciendo los líderes, los países líderes están impulsando esta transición porque es una manera de cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, pero también hay otros objetivos detrás de eso, y cabe preguntarse si América Latina debería estar interesado también en estos objetivos, ¿no? Establecer al país como un forerunner, ¿no? Alguien como estratégico, como importante en la transición energética, mitigar los riesgos socioeconómicos, atraer inversiones y generar nuevos empleos. El Global Maritime Forum ha realizado estudios sobre cuantificando cuánta inversión extranjera directa podrían atraer ciertos países de la región, por ejemplo, si se establecieran como hubs de hidrógeno. Hay otros países que quieren liderar el establecimiento de estándares internacionales y, por supuesto, esto lo vemos muy presente en Europa, Estados Unidos, y mejorar la calidad del aire, ¿no? Y reducir el impacto en la salud que existen en torno a las ciudades puerto. ¿Qué es lo que debe hacerse en los próximos años? Nosotros en nuestro estudio analizamos qué es lo que están haciendo, qué es lo que se está haciendo a nivel internacional, también qué es lo que proponen los expertos a nivel regional y también los policy makers y el sector privado de la región. Y lo que vemos es que los próximos 2 años van a ser críticos. Esto ya nos lo da también la hoja de ruta de la Organización Marítima Internacional, y se requieren acciones en 4 áreas. Uno es priorizar la descarbonización y a la resiliencia climática como objetivo de política pública. Donde no hay priorización, tampoco hay recursos asignados. Entonces, es necesario modificar, por ejemplo, nuestros instrumentos de planificación del sector para incluir al cambio climático como una prioridad. Luego, desarrollar
instrumentos de políticas que sean apropiados, y en la próxima slide les voy a mostrar cuáles estamos sugiriendo. Adaptar las instituciones, prácticamente muchas de las instituciones no tienen departamentos o grupos de sostenibilidad, entonces esto requiere nuevo expertise y también una nueva manera de pensar en el sector. Y por supuesto, construir las estrategias, las alianzas estratégicas con el sector privado, con la academia y con la sociedad civil. Y en el informe identificamos cuáles son esas alianzas, cuáles son esas acciones de corto plazo, de mediano y largo. Les diría que a corto plazo lo que necesitamos es desarrollar esa visión estratégica y el marco normativo institucional que empieza a generar ese big push a la transición, porque esto está claro bastante en el sector. Si no empezamos ahora, realmente es muy difícil que lleguemos a ese cero neto para 2050. En los instrumentos de política pública que les mencionaba anteriormente, se necesita una batería, no es suficiente con los subsidios, por ejemplo, sino que realmente se requieren regulaciones que limiten las emisiones y promuevan la adaptación al cambio climático. Hay que modificar también los esquemas de adquisiciones o de licitaciones que tienen nuestros países para poder incluir criterios medioambientales, sobre todo pensando en muchas de las concesiones que van a ser renovadas en los próximos años, instrumentos de precios que ya están siendo utilizados, inclusive en algunos casos de la región, para incentivar, por ejemplo, reducción de tasas o de pagos para cierto tipo de buques. Luego están también los incentivos no financieros, asignar, por ejemplo, prioridad de atraque para buques que tengan un contenido en el combustible más sostenible, y también inversiones del sector público que promueven la sostenibilidad en el sector. Entonces, son varios las medidas específicas que nosotros implementamos o les comentamos en el estudio que deben ser implementadas. Y aquí, a modo de resumen, entonces les muestro cuáles son, pero para más detalle, por supuesto, ahora les voy a mostrar cuál es el link para descargar el estudio. Entonces, se requieren la actualización de los planes y las estrategias, pero también en relación con otros sectores que no es el sector tan solo marítimo o de transporte, sino también cómo trabajamos con el sector de energía, cómo trabajamos con las empresas de energía, con la parte medioambiental, con las ciudades en esta transición. Luego, por supuesto, hay regulaciones, nuevas regulaciones o regulaciones que actualizar, por ejemplo, en el uso de energía renovable en las terminales, en las emisiones de los camiones que están en las terminales. Estados Unidos tiene experiencias muy interesantes. Nosotros en el informe contamos experiencias que pueden ser interesantes para la región. Luego, por supuesto, lo que les decía, esas políticas de adquisiciones, de licitaciones, los instrumentos de precios que pueden ser subsidios, pero también pueden ser incentivos económicos de otro punto de vista, ¿no? Especialmente en contextos fiscales bastante restrictivos que tenemos en nuestros países. Hay incentivos no financieros. Hay que pensar un tema también de cómo reconvertimos a nuestra masa laboral en el sector. Si miramos, se va a necesitar mucha más expertise también en los temas de eléctricos, ¿no? En esta reconversión. Y también cuáles son las inversiones, y dentro de estas inversiones no podemos dejar de pensar en las plataformas digitales. Entonces, yo, consciente del tiempo, les dejo aquí el estudio. Allí pueden encontrar mayor información. Por supuesto, no duden en contactarme por cualquier pregunta, y me despido deseándoles una buena continuación y agradeciendo nuevamente por la invitación a participar.